Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? El objetivo de esta charla es compartir con ustedes una opinión, una visión muy personal acerca de esto que yo llamo el lado oscuro de la innovación, que es una serie de factores, elementos, circunstancias que son típicamente subestimados u olvidados en los procesos de transformación digital. Y digo que es una opinión porque lo construyo desde mi experiencia personal. Yo tengo ya más de 20, yo sé que no parezco, pero más de 25 años de experiencia. Sí, ¿no? Lo sorprendo con eso, no parezco. Gracias, Jack. Tengo más de 25 años de experiencia profesional, gran parte de esa experiencia como consultor, siempre trabajando con compañías en cómo hacer el mejor uso de la tecnología para resolver problemas de negocio. Yo no soy una persona de formación técnica, soy ingeniero industrial, tengo posgrado en administración de empresas, pero siempre he estado en esa intersección entre la tecnología y los negocios. Muchos años, como les decía, como consultor. He trabajado en firmas como PricewaterhouseCoopers, en IBM, en el área de consultoría. He sido emprendedor durante 7 años, caminé el lado oscuro de la fuerza siendo emprendedor, lo cual es una experiencia espectacular. Y como decía Jackie, estos últimos años tuve la suerte de ser miembro del Grupo Bancolombia como vicepresidente de Innovación y Transformación Digital. Y a partir del día de hoy regreso a IBM. Chicos, no hagan estas cosas de entrar primer día a un nuevo trabajo y a las 2 de la tarde irse para dar una charla a algún lado. No es recomendable, pero bueno, se dio así, los compromisos estaban tomados, así que honrando los compromisos. Pero bueno, ¿y por qué hablar de esto? Porque hay una muy dura realidad, que es que el 70% de las iniciativas de transformación en las grandes empresas fracasan. Esto es un estudio que hizo McKinsey el año pasado, pero es un reflejo de lo que nos toca ver a quienes caminamos este mundo, y es una durísima realidad. Hay particularmente estos últimos años, un foco exacerbado, muy marcado, ustedes lo ven seguramente en sus clientes, de casi una necesidad compulsiva de transformarse, ¿no? de innovar y de transformarse digitalmente. Bueno, no nos va bien a las empresas en esto. Y si uno quiere hacer un ejercicio de cuantificación en plata, busqué por ahí la estimación de cuánto están invirtiendo este año las empresas en transformación digital, 1.3 trillones de dólares. Si el 70% de eso fracasa, estamos hablando de al menos mal uso o mala inversión de 900 billones de dólares solo este año. O sea, es grave el tema. Y no solamente en plata desperdiciada, sino en el costo de oportunidad de la presión que tienen las empresas por transformarse y no lograrlo, ¿sí? Entonces me parece que es un tema relevante y es un tema que no siempre se aborda y me parece importante abordarlo. Yo personalmente quiero compartir con ustedes hoy 3 factores claves, hay muchos más. De hecho, después si quieren buscar en LinkedIn, al final les pongo mi LinkedIn, yo publiqué recientemente un artículo en 3 partes que explora esto mucho más en detalle. Si alguna noche de insomnio, por ejemplo, pueden abordarlo, leerlo tranquilos. Bueno, primero de esos factores es lo que yo llamo la mutación genética de las organizaciones, que es una forma personal de llamarle a lo que típicamente llamamos el cambio de cultura organizacional. Y yo les confieso que acá yo tengo un problema personal con esta palabra, porque todos hablamos de cultura. No sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan esta palabra. Vieron que hoy se habla mucho de que uno de los principales stoppers de la transformación digital es la cultura, ¿no? Todos habrán escuchado, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tengo yo personalmente con cultura? ¿Qué es? ¿Qué significa? A ver, no sé, ¿alguien quiere arriesgar su definición de cultura en una organización? ¿Qué significa o qué entienden ustedes? Como nuestros pilares de comportamiento, lo que valoramos, las prácticas, la forma en que decidimos, en que fluye la información, en que nos relacionamos, en que aprendemos. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro, perfecto. Fíjense la cantidad de cosas que Pedro metió en una frase de qué es cultura. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo abordamos eso? Creo que, y no sé si están de acuerdo, es evidentemente la cultura un problema que atenta contra el cambio. ¿Sí? La cultura pareciera ser esa inercia. Yo lo comparo con la personalidad de las personas, ¿no? Sería la personalidad de una empresa posiblemente. Y nuestra forma de ser es muy difícil de cambiar. Yo tengo una cierta personalidad y no es tan fácil cambiarla, ¿cierto? Algo parecido pasa en las organizaciones, pero el principal problema es que todos hablamos de esa palabra,
pero ¿cómo accionamos sobre la cultura? ¿Qué se puede hacer? Es un término como muy inasible, muy amplio, muy general. Fíjense, Pedro, en 30 segundos metió 7 conceptos distintos ahí adentro. Cómo fluye la información, cómo tomamos decisiones, un montón de otros conceptos. Entonces, mi propuesta para las empresas es empezar a bajar el concepto a lo que yo llamo a ciertas palancas, a ciertos conceptos mucho más tangibles, algunos de esos Pedro los mencionó recién, sobre los cuales realmente podemos accionar. Porque si no queda en una intención, sabemos que tenemos que manejar. Lo más parecido a esto es Change Management. ¿Escucharon hablar de Change Management en los proyectos? El manejo del cambio. Es toda una vieja disciplina de la consultoría, pero que normalmente tiene sabor a una cosa demasiado generalista. Algo parecido pasa con cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura estamos hablando de factores como el modelo organizacional. El organigrama de una empresa, cómo esté organizada esa empresa, es un reflejo y un condicionante de cuál es esa personalidad o esa cultura. Si es una organización muy jerárquica, muy verticalista, o es una organización más bien plana y ágil, cambia completamente la cultura o impacta sobre lo que es la cultura de esa organización. O el estilo de liderazgo, si estamos hablando de líderes súper paternalistas, verticalistas, donde se dice lo que hace el jefe, ¿no? Se hace lo que dice el jefe, o más bien de empoderamiento o de habilitación de las personas. Los modelos de toma de decisión, lo mismo. Hay poquita gente, son 2 o 3 que toman todas las decisiones en la organización, o se empodera a los empleados para que puedan reaccionar frente a la demanda de un cliente, por ejemplo, ¿sí? O la aversión o el apetito de riesgo, si es una empresa muy adversa al riesgo, los bancos. O, por eso es tan difícil innovar en los bancos, porque su negocio es manejar el riesgo y evitarlo. O son organizaciones que fomentan ser distintos, la experimentación y demás. O el estilo de comunicación, y esto simplemente para marcar algunas palancas, que hay más, hay otras, que definen la cultura de una organización. Y lo interesante es que no hay, por tanto, 2 empresas iguales, porque cada uno de esas palancas toma un valor distinto, más hacia la izquierda, a la derecha o hacia otros valores, radicalmente distintos, y la combinación genera ese perfil, personalidad, cultura organizacional muy distinta. Entonces, ¿por qué es relevante hablar de cultura cuando hablamos de transformación digital y de innovación? Voy a tratar de ejemplificarlo. Asumamos que nosotros trabajamos en una empresa que quiere transformarse. Está en una industria que está siendo atacada por nuevos entrantes, por startups, está en jaque, sus ingresos no están garantizados en el largo plazo. Tenemos que transformarnos sí o sí. Y asumamos que el driver o el impulsor de la transformación es ser más cercanos al cliente, más client-centric, más centrados en el cliente. Típica motivación para una transformación digital de una empresa moderna, ser más cercanos y más centrados en el cliente. Entonces, típico también de este tipo de programas, ¿qué hacemos? Transformemos nuestros procesos, digitalicemos los procesos. Entonces vamos a elegir el proceso que más castiga al cliente, con el que peor nos va, y vamos a empezar a digitalizar ese proceso y optimizarlo. No solo digitalizarlo, sino optimizarlo, repensarlo, ¿sí? Entonces ahí hacemos el mejor proceso que se les ocurra. Aplicamos Design Thinking, pensamos en poner al cliente en el centro, le ponemos toda la tecnología, le ponemos BPM, robótica, Machine Learning, lo que se les ocurra, y tenemos el proceso perfecto, el más bonito proceso que se les ocurra. Entonces, ese proceso lo tenemos que desplegar. El problema es que lo vamos a desplegar sobre algo así. O sobre algo así. Que son organigramas reales y ni siquiera completos. Sigue para abajo. Más niveles, más niveles, más niveles. Intuitivamente entienden hacia dónde voy, pero déjenme profundizarlo. Voy a tomar de esas 6 palancas que les mostré 3. Por ejemplo, el modelo organizacional, el organigrama en sí, justo es el dibujo. Muchas organizaciones tienen entre su nivel más alto de toma de decisión estratégica y quienes típicamente están de frente al cliente, atendiendo, soportando o diseñando las interacciones digitales con el cliente, lo cual es básicamente lo mismo, 8, 10, 12, 14 niveles. Entonces, ¿de qué intimidad, cercanía con el cliente estamos hablando si no abordamos esto? Podemos digitalizar y optimizar ese proceso todo lo que querramos, pero esa distancia es demasiado fuerte como para que estas señores entiendan qué es lo que está pasando acá y tomen las decisiones adecuadas. Sigo. Segunda palanca, modelo de toma de decisiones.
En muchas empresas, ese arco de toma de decisiones está súper concentrado. 5 o 6 personas que toman todas las decisiones más importantes. Entonces, imagínense en este ejemplo, acá tenemos, no sé, un banco, un agente de call center, atendiendo a un cliente que está en el exterior, paseando, y se le acabó el cupo de la tarjeta. El señor se estaba comprando, bueno, su guitarra eléctrica. Yo soy músico, me estaba comprando la guitarra eléctrica de mis sueños y no pasa. Entonces llamo al call center, me atiende esta persona, le pido, bueno, necesito que me extiendan excepcionalmente el cupo de crédito. Soy un cliente histórico del banco, súper buen perfil de riesgo, de crediticio, todo. Tiene que subir 8, 10, 12, 14 niveles para autorizar. Se murió la experiencia. Por más proceso digital, inteligente, automático que tengamos, eso está matando la experiencia del cliente por un modelo de toma de decisiones X, que típicamente no es abordado en los programas de transformación. Y complemento con un tercer elemento, que es el estilo de liderazgo, que a mí me gusta dibujarlo así. ¿Cómo le llamamos a eso normalmente? Silos. Que no son malos los silos en sí. Los silos históricamente son cómo preservar el conocimiento. Yo tengo acá los que saben hacer contabilidad, o los que saben mercadeo, ¿sí? Pero se han convertido en zonas de poder. Entonces, cuando nuestro hermoso proceso tiene que atravesar por todos esos silos, empieza a haber peajes, barreras. Nadie tiene, por ejemplo, la visión end-to-end de lo que le pasa a ese cliente. Entonces, estos son algunos simples ejemplos de cómo el no abordar cultura y estas palancas específicas de la cultura mata o atenta contra todos los esfuerzos que podamos hacer de transformación digital. Y eso es en parte la justificación de ese 70% de fracasos que veíamos al principio. Me vienen siguiendo, ¿no? ¿Y por qué creen que no se abordan estos temas? ¿Alguien tiene una idea? Lo digo yo, chicos, no se preocupen. Son duros, son temas difíciles, o sea, métanse con el organigrama, métanse con los hilos de poder, métanse con el estilo. A ver, sáquele poder a un gerente, a un director o a un vicepresidente. Nadie quiere sufrir las consecuencias de meterse en estos temas, es muy difícil. Y ahí llegamos al 70% de fracasos, ¿de acuerdo? Deberíamos hacerlo, ese es el mensaje. Ahora, no quiero pintar con esto un panorama completamente negro. Se puede hacer, sí se puede, transformando las formas de trabajo, abordando temas como el modelo organizacional, los modelos de toma de decisiones, cambiar realmente y profundamente una organización tradicional. No están solos en eso, inspirados entonces en compañías como, les decía, Spotify, pero uno ve en Zappos, por ejemplo, una empresa que es modelo de formas de trabajo alternativas, los Google, Netflix. Hay empresas que yo conozco que lo hayan hecho, ING, Philips, Entel Chile, que también lo fuimos a visitar, han hecho un trabajo increíble, Fidelity, British Tobacco, P&G. Y en el banco tomamos una unidad de negocios y siguiendo este modelo la rediseñamos integralmente en 10 semanas. Y el cambio es del mismo nivel de impacto que les comentaba con ING. Increíble el cambio en velocidad. Proyectos que estaban programados para un año después, en cuestión de semanas se terminaron, se entregaron. La agilidad, la satisfacción de la gente de trabajar en esa unidad es impresionante el cambio. O sea, sí se pueden hacer este tipo de cosas, pero requiere de una decisión firme, digamos, de las cabezas de la organización. Primera conclusión es, si no enfrentamos dentro de los programas de transformación o de innovación el tema cultura, tenemos altas chances de que al menos no obtengamos los resultados esperados. Puede que no sea un fracaso rotundo, pero al menos es no obtener lo que podríamos obtener y no tener lo que prometimos en un Excel, en un caso de negocios o en un PowerPoint, ¿sí? Realmente es una amenaza a la transformación. Y eso requiere empezar traduciendo ese término tan etéreo y tan grande que es cultura, términos mucho más accionables, específicos. Yo les di algunos ejemplos de palancas. ¿Va a tener que lidiar con el organigrama? Sí, lo siento. Pero alguien lo tiene que hacer. Si no, ¿no? Es como ponerle lápiz labial a un cerdo. Va a seguir siendo un cerdo, así. Muy directo lo mío, ¿no, chicos? Sí. Y el mensaje esperanzador no es imposible. Realmente se puede. Digamos, hay muchos ejemplos en el mundo de que se pueden hacer estas cosas
pero tenemos que dejar de hablar de cultura y tenemos que empezar a hacer cambios en la cultura. ¿De acuerdo? Este es el mensaje que yo le doy sostenidamente a los empresarios, a los ejecutivos, y tratando de sensibilizarlos porque es la forma, digamos. Sin esto no van a pasar los cambios verdaderos. Bueno, vamos con el primero. ¿Vamos bien? Segundo es algo que yo llamo la miopía en la transformación. Y tiene que ver con, primero que nada, cuál es el nivel de profundidad del cambio que la organización está buscando, porque no todas las empresas tienen la misma necesidad de transformación en términos de la profundidad del cambio, ¿sí? Entonces yo me invento una escala que es el nivel de disrupción. Esto tiene mucho que ver con la industria en la cual estoy. ¿Sí? Por supuesto, después en esa industria yo podré estar mejor parado o peor parado que mi competencia, pero es muy, muy relevante mi industria cómo está, cuán amenazada está mi industria. Y eso va a determinar si yo estoy haciendo un cambio menor, bueno, saco una app y ya. O tengo que realmente rediseñar mi modelo de negocios integralmente. Entonces, algo interesante que suelen publicar las consultoras, y ese es un ejemplo desde Accenture, pero hay de Ernst & Young y de las demás, es lo que se llama la matriz de disrupción de industrias, que marca no una empresa, sino una industria, cuán susceptible de sufrir disrupción es, en dos ejes. En el vertical, el nivel actual de disrupción que está sufriendo esa industria, en una escala, digamos, medio, bajo, alto, y en la horizontal, la susceptibilidad de a futuro sufrir disrupción la industria, bajo, medio, alto. Entonces, claro, este es el cuadrante de disrupción actual baja y futura baja, media a futuro, actual y media a futuro, o alta actual y alta a futuro. Por empezar, no hay ninguna industria que pueda decir estamos relajados, estamos tranquilos. Ninguna. Todas están sufriendo disrupción o van a sufrir disrupción media o alta. Es algo interesante para los que trabajamos en este negocio como proveedores de soluciones, porque está clara la necesidad. No hay nadie que se escape a esta realidad. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero compartir con ustedes una herramienta que a mí me ha funcionado muy, muy bien en mi rol de consultor, también en el banco. En el banco esto es un concepto súper adoptado. ¿Alguien escuchó hablar de los 3 horizontes de la innovación? Esto es un concepto viejito. Lo populariza McKinsey en la década del 90, pero no es de ellos realmente. Y este framework básicamente lo que dice es, cuando una empresa maneja el portfolio de iniciativas de cambio, ¿no? Vieron un banco, una telco, cualquier compañía tiene una gran cantidad de iniciativas de cambio, proyectos que no son del día a día, sino de transformación. Tiene que pensar en 3 horizontes. Lo que llamamos el horizonte 1, que es cómo trabajo sobre el negocio tal como es hoy. O sea, si es un banco, tal como se funcionan hoy los bancos, bueno, ¿yo qué hago ahí? Típicamente proyectos que me permiten, no sé, mejorar mis costos, aumentar mi market share, ¿sí? Mejorar el nivel de satisfacción del cliente. Los típicos proyectos de cualquier entidad enfocados en mi negocio actual. Bien, eso nadie lo discute, eso lo entendemos todos. Ahora, el framework plantea que hay que pensar en un horizonte 3 de largo plazo, ahora voy a aclarar ese término, que es, bueno, toda industria en algún punto puede amesetarse en su crecimiento y declinar, y eventualmente desaparecer si no se reinventa. ¿Sí? Pregúntenle a los taxis, pregúntenle a los hoteles, no voy a ejemplos trillados de Uber y todo eso, que conocemos todos, pero es lo que está pasando. Entonces debemos, dice el framework, pensar, ok, ¿cómo será la banca, las telecomunicaciones, el retail, lo que sea, en 10, 20 años? Cuando el framework se inventó en los 90 se hablaba de 50, 75 años. Hoy estamos hablando de 10, 7, 5, ¿sí? O sea, es mucho más acuciante hoy. Ahí hay una palabrita o un término, una frase que aplica muy bien, porque estamos hablando de futurología. ¿Qué va a ser la banca en 10 años? ¿Qué va a ser las telecomunicaciones en 10 años? Entonces, ¿qué significa qué? ¿Cómo? No. Significa eso. What's the future? ¿Sí? No se confundan. O sea, es la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de futurología? Eso es muy difícil de predecir. Pero sin embargo es una disciplina que hay que incorporar. Es imaginarnos escenarios futuros de nuestra industria.
para empezar a prepararnos hoy. Esto, si bien hablo de horizontes, esto significa trabajar hoy en el horizonte 3, además del horizonte 1 donde naturalmente pensamos. Ese es el mensaje, no esperar 10 años para empezar a trabajar, ya es tarde, sino cómo empiezo hoy a pensar en posibles horizontes 3 de mi industria. Y en el medio está, como se imaginarán, el horizonte 2, que es lo que yo llamo la versión 2.0 del negocio actual, es donde no es una transformación completa o integral de la industria, sino que son pedacitos de mi negocio se empiezan a transformar. Hay un ejemplo muy típico en banca que es, ¿escucharon hablar de los robo-advisors? Si se meten por ahí en Bancolombia y se descargan la app de Investbot, que lanzamos nosotros con una fintech hace ya 2 años, es la reinvención del negocio de inversiones. El negocio de inversiones es un negocio típicamente basado en el conocimiento experto de un asesor. Yo tengo mi asesor de inversiones como cliente del banco, quien me dice invierta acá, allá, de acuerdo a mi perfil de riesgo, etc. Reemplazamos un conocimiento especializado experto por un algoritmo de Machine Learning que monitorea activos, inversiones y me recomienda, primero, funciona 7, 24, 365, como ningún asesor, y posiblemente, digamos que pueda tener más variables en cuenta y no equivocarse tanto. Entonces, es una reinvención de un pedacito de mi negocio, con un impacto altísimo. Por ejemplo, la masificación del negocio de inversiones. No puedes masificar un negocio que es hecho a fuerza de expertos, que además son caros, porque es un conocimiento súper especializado. Entonces, eso es un ejemplo de un cambio de tipo Horizonte 2 en una industria como la de servicios financieros. ¿Me siguen, verdad? Ahora, si yo tomo el portfolio hoy de cualquier banco, cualquier telco, cualquier compañía, y pongo en estos cajones los proyectos, ¿cómo se vería ese mapa? ¿Parejo, inclinado para un lado, para el otro? ¿Cómo se imaginan? ¿Para dónde? Eso, correcto. Posiblemente se vería algo así. 95, 97, 99 o 100% en el horizonte 1. Con un poco de suerte alguien está pensando en los robo-advisors y ese tipo de cosas que estén muy impulsados por la tecnología típicamente, y 0 acá. Esto es tradicionalmente lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque las organizaciones modernas estamos preparadas para esto. Piensen en los planes de compensación de una organización. Un plan de ventas, ¿hacia dónde va? 1 año adelante como mucho. A mí me pagan por tener resultados este trimestre, o este mes, o esta semana, o este día. Estamos configurados como organizaciones para el corto plazo. Eso mata espacio, presupuesto, gente para pensar en qué va a pasar pasado mañana o un poco más allá. Entonces, naturalmente, los modelos organizacionales nuestros nos comprimen y nos acortan la visión. Por eso hablo de miopía. La miopía es, ¿no?, una enfermedad del glóbulo ocular donde la imagen no se deforma en la retina, sino delante de la retina. Uso esta imagen para ponerlo de buena manera clara. Lo que estamos teniendo es esa miopía. No vemos más allá de ese muy corto plazo, porque así están definidas nuestras organizaciones. No es porque seamos poco inteligentes, o estamos configurados para funcionar así. ¿Y cuál es el riesgo de esto? A la velocidad que están cambiando nuestras industrias, es seguir caminando derechito y el camino nos dobló, nos giró a la izquierda, a la derecha de golpe y no lo vimos. No estamos preparados. Y de nuevo, piensen en industrias fuertemente afectadas recientemente por la disrupción tecnológica y nuevos jugadores que sí lo vieron y que están provocando este tipo de cosas. Todos escucharon hablar de las fintechs en la industria de servicios financieros. Las fintechs están comiendo de esto, de lo que los bancos no están viendo en este nivel. No están pensando mucho más allá. Quienes están pensando más allá son las big techs. ¿Sí? Rappi está haciendo banca sin llamarse banco. Y eso es más grave y más peligroso. Yo, desde la banca, le tengo mucho más miedo a las big techs que las fintechs. Las fintechs terminamos colaborando, además nos necesitamos mutuamente. El ejemplo de Investbot que les daba es un ejemplo perfecto de colaboración con una fintech. Hicimos buenos negocios los dos, pero no está ahí el problema. Entonces, el mensaje fuerte es: no podemos descuidar esos horizontes 2 y 3. Nosotros en el banco categorizamos cada proyecto de cambio en si es horizonte 1, 2 o 3. Nos forzamos a pensar de esta manera.
Y eso provoca un cambio muy interesante. Ahora, acá hay varios problemas asociados a esto que no son fáciles de manejar. ¿Cuál es el retorno de inversión porque, por supuesto, cuando uno pide plata por un proyecto en una compañía hay que demostrar el retorno a la inversión, al financiero, ¿cierto? Es inevitable. Así funciona el mundo. Yo le digo, sí, yo creo que la banca se va a convertir en no sé qué. Entonces quiero hacer una iniciativa. Muéstreme el retorno a la inversión de ese proyecto, vamos a decir. ¿Cómo se demuestra el retorno a la inversión de un proyecto? Normalmente viendo cómo le fue a otros proyectos parecidos, benchmarks, ese tipo de cosas, extrapolo y traigo un número. ¿Qué otros ejemplos hay de esto? No hay, o hay muy poco. Y uno pierde credibilidad porque no lo puede demostrar delante de un CFO. ¿No? Formas tradicionales de pensar. Entonces es bien complejo. Entonces esto requiere en gran medida de un acto de fe. Entonces acá hay un truco que nosotros usamos. Claro, si tu presidente o tu CEO está convencido, esto fluye, si no, muy difícil. Entonces un truco que usamos acá nosotros, por ejemplo, es decir, cómo manejamos el presupuesto en los tres horizontes. Primero que nada hay que entender lo que les decía recién, la incertidumbre de las iniciativas va creciendo hacia este lado. Estos son negocios tradicionales. A ver, digitalice un proceso, sí. Calculamos el retorno, sí, listo, fácil. Retorno de un robo-advisor, y es un poquito más difícil. Retorno de una iniciativa de reinvención del negocio es muy compleja y la incertidumbre crece. Entonces, el truco que nosotros aplicamos es esto. Es decir, en un acto de fe, reparta, más o menos debería estar así el presupuesto, el 70% al horizonte 1. Eso tiene que ser así, porque de ahí comemos, ahí generamos valor al accionista, ahí mantenemos los motores funcionando. No podemos invertir esto y poner un 10%. No, eso sería ridículo pretender algo así. Pero guárdese un 20% para iniciativas de horizonte 2 y un 10% para jugar al futuro. Y usted tiene chances de esta manera de estar mejor preparado para la disrupción. Porque al final del día todo es plata. Entonces tenemos que llegar a esta discusión. Si uno convence a un presidente, a un CEO de esto, la mitad de la batalla está ganada. Porque podemos dedicarnos sin tener que dar mucha explicación, a gastar algo de plata en prepararnos a futuro, un poquito más lejano y mediano. ¿Me siguen? Fundamental. Esto ayuda a muchas empresas hoy en día. Las empresas que compran este concepto de este framework tienen, creo yo, una preparación frente al futuro mucho más interesante. Y es un concepto simple de entender en general, ¿no? Lo acabo de explicar en 10 minutos. ¿Les quedó claro? Primero, yo estoy asumiendo que lo entendieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Vale. Entonces, cierro este segundo punto. Esto tiene un efecto que no mencioné muy importante. Si yo pienso de esta manera, ¿qué pasa si yo pienso solamente en horizonte 1? Cuando me llega la disrupción, la ola de la disrupción, salimos todos disparados corriendo a hacer algo, ¿no? Entonces tenemos programas de transformación compulsivos, espasmódicos, y nos damos cuenta más o menos cada 5 o 7 años que tenemos que empezar de nuevo. Y el core nos quedó viejo, ¿sí? Entonces genera seguimos operando tal cual está y nos damos cuenta que nos cambió el mundo, entonces tenemos que pegar un salto de inversiones, todo el mundo dedicado a los programas de transformación, se para todo, explotan por el aire las empresas por cuando no funcionan. Entonces, si yo empiezo a dedicar algo de plata, tiempo, esfuerzos, y mi organización piensa en ese horizonte 2 y en ese horizonte 3, es como que voy generando una rueda de cambio más fluida, más dinámica. No tengo esos saltos espasmódicos de, uy, me acordé que tengo que reinventarme porque hace 5 años que no hago nada para reinventarme. Es un continuo de reinvención, esto es fundamental. ¿De acuerdo? Realmente esto no se detiene nunca, ¿no? Porque normalmente pensamos eso, los programas de transformación es, a ver cuándo nos lo sacamos de encima y terminamos. Esto no termina nunca. Entonces no podemos hacer esos megaprogramas espasmódicos que cada 5 años quedan obsoletos, ¿sí? Segundo, eso requiere dotar a mi organización de capacidades que se dediquen a pensar en horizonte 2 y horizonte 3. Porque si no, bajo los modelos actuales de la organización, el organigrama, modelo de compensación, etc., nadie piensa en horizonte 2. A mí me pagan para cumplir mi cuota de ventas, o para mi cuota de eficiencia, o para hacer lo que yo tengo que hacer hoy, este mes, este trimestre o este año. Necesitamos cambiar a las organizaciones y dotarlas. En el banco hicimos este tipo de cosas. Creamos conceptos nuevos, distintos, que es gente dedicada a pensar en el mañana y en el pasado mañana. Y los resultados son espectaculares.
Y finalmente lo que les decía, a ver, señor financiero, le vamos a pedir un acto de fe, separe un poco de plata y no me pida retorno, o permítame que juegue y que mi retorno de corto plazo sea malo para reinventar ese futuro, antes que me lo reinvente otro, o tener que salir corriendo atrás del que lo reinventó. ¿Sí? Este es posiblemente el tema más complejo en cualquier organización. Convencer a los financieros de que no piensen en el año fiscal, sino que hay vida después del año fiscal también. Vamos al tercer punto. Lo que yo llamo el dilema gravitacional. ¿Qué es esto? Energía potencial y energía cinética, exactamente. Física. Energía potencial, la masa del objeto, la aceleración de la gravedad por la altura del objeto. Energía cinética, un medio de la masa del objeto por el cuadrado de la velocidad. No enloquecí, no me siento bien, no se preocupen. ¿Por qué esto? A ver, ¿quién me presta un lapicero que no se rompa? Entonces, si tengo que explicar esto fácil, ¿qué es? Esto es un objeto que tiene una masa L. Si yo lo levanto, yo tengo acá una ventaja competitiva, lo puedo levantar bastante. H, la altura a la cual lo estoy levantando, si le pido a Jackie va a perder acá, ¿no? Acá generé energía potencial. Si yo lo suelto, ¿qué pasa? Generó movimiento. Se transformó la energía potencial en energía cinética, que es velocidad. A mayor masa o mayor altura, más energía, ¿cierto? ¿De acuerdo? Gracias, no se rompió. Cuando yo pienso en transformar una organización como puede ser un banco o una organización grande, pienso en un barco transatlántico, ¿no? Que va a toda velocidad porque son máquinas de ejecutar, ¿no? Están operando. Bueno, es un transatlántico a toda velocidad por el océano. A quien le tenemos que pedir que haga un giro de 90 grados de golpe, se transforme, se reinvente y cambie profundamente. Para hacer ese cambio se necesita mucha energía cinética, pues es un cambio de velocidad lo que le estamos pidiendo. No solamente de velocidad en kilómetros por hora, en dirección. Vectorialmente eso es velocidad. Ingeniero. La forma más barata y segura de conseguir energía cinética en la naturaleza es energía potencial. Altura. Entonces, en una organización, ¿qué es altura? Es jerarquía. Sin la convicción del número 1, presidente, CEO, junta directiva, etc., vamos a seguir pintándole los labios al chancho, al cerdo. ¿Sí? Y va a seguir siendo un cerdo. No vamos a hacer otra cosa. Entonces, esto es quizás el más fundamental y complejo de todos los temas. Porque a mí en mi experiencia como consultor me ha pasado de tener proyectos de transformación en los cuales el presidente jura que está convencido y va a ir hasta las últimas consecuencias, y cuando tiene que empezar a tomar decisiones, hicimos un plan maravilloso de cambio y no ejecuta. Porque como dije antes, a nadie le gusta pasar por el dolor de tener que lidiar con la política, con decisiones difíciles, como sacar al 33% de la gente, que a nadie le puede gustar eso. Y es ahí donde la falta de la decisión del número 1 hace que esto fracase. Entonces, mínimamente, sin esto, ni se intente. Sigamos haciendo apps, sigamos haciendo cositas, pero no transformaciones digitales. Esto es algo fundamental. A nosotros como, digamos, consultores o proveedores, esto es algo fundamental para calificar el riesgo de un proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Y qué expectativa podemos crear de éxito de un programa de transformación digital. Bueno, alguno habrá reconocido esta imagen del principio, ¿sí o qué? ¿Qué es esto? Pink Floyd. Más precisamente, ¿qué? ¿Tapa de qué álbum? Dark Side of the Moon, correcto. Les dije, a mí me gusta mucho el rock, la música. Entonces, cuando yo me pongo a escribir sobre estos conceptos, me acordé, ¿de qué trata The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna? Si alguno no lo escuchó, tarea para el hogar, Spotify a buscarlo. Esta maravilla de álbum en realidad no trata de fenómenos astrológicos, no está hablando de la luna, no está hablando de otra cosa. El disco fue grabado en el año 1972, publicado en el principio del 73. En ese momento, en Pink Floyd todavía estaba uno de sus miembros fundadores, que era Syd Barrett.
junto a Gilmore y a... Uy, qué lapsus, ¿eh? Y a Waters, gracias. Este señor, Gilmore, Syd Barrett, que era el principal compositor además de la banda, empezó a tener problemas mentales y abandona la banda. Es el primer disco sin él, de hecho. Y este fenómeno de la demencia afectó mucho a toda la banda. El disco habla del lado oscuro de las personas y de la demencia. Es muy intenso el disco. ¿Y por qué traigo esto? Porque realmente yo creo que para hacer estos procesos de cambio, el nivel de profundidad de las decisiones y de los efectos que tienen hace que tiene que ser alguien que, más que arriesgado, tiene que ser un poquitín demente, ¿sí? Es algo muy complejo de realizar. Con esto cierro, chicos. Ninguna empresa debería perder de vista este tipo de cosas. Esos son 3 de los que a mí me parecen más complejos. Hay más. Recuerden, entonces, no podemos abordar un programa de transformación digital sin abordar un track que se llame cultura y que lo hayamos traducido a términos más específicos. No se puede dar la espalda a repensar la organización, su forma de tomar decisiones, su forma de comunicar, su estilo general. No se puede hacer una transformación profunda si no abordamos ese tipo de cosas. Fundamental, preparar la organización para dejar de hacer esos cambios monumentales cada 5 o 7 años. Pensemos en un esquema como el de los 3 horizontes, démosle las herramientas a la organización para tener una transformación verdaderamente continua. Todos hablamos del cambio continuo, pero se materializa con estas cosas. Balanceando, a ver cuánto estoy haciendo por el horizonte 1 y cuánto por el 2 y por el 3. Concreto, a ver, deme la lista de proyectos en cada horizonte. Dígame cuánta plata está poniendo en cada horizonte. Lo que van a encontrar en el 99,9% de las organizaciones es que está todo en el horizonte 1 y por lo tanto pasan estas cosas. Esos son los grandes cambios que debemos dar. No la tecnología, no blockchain. Sí, son los habilitadores, pero esta es la verdadera transformación, la transformación difícil. Y finalmente, trabajar en contra de la gravedad, no. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Si el CEO, presidente, gerente general o como se llame de la organización y su junta directiva no están convencidos de que esto es lo que hay que hacer, es muy difícil que las cosas pasen. 70% de los fracasos se justifican en este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Cómo ayudarle a una empresa a que se enfoque más en ese horizonte 3? Yo creo que hoy hay como un grado de conciencia muchísimo más alto que hace 3, 4 años atrás, en general en todas las industrias, de que es un imperativo el cambio. Y uno lo escucha en todos los eventos, escucha a todos los CEOs hablar de eso. Les falta dar el pasito al frente y decir, hay que ayudarlos a entender que hay mecanismos relativamente sencillos para comprarse un seguro de vida a futuro. Y este tipo de cosas como invertir en el horizonte 3. Pero, ¿sabe qué? Déjennos jugar. Va a funcionar una de cada 50. Vamos a eliminar 49, pero una va a funcionar y puede que sea la que nos salve en 10 años. Es un tema de docencia, no hay mucho más. Y por el lado de los temores, o sea, fíjese lo que le pasó a la industria hotelera, fíjese lo que le pasó a la industria de los medios, y no repita la historia. Chicos, muchísimas gracias. Gracias.